No. Veis, si vais a grabar el audio. ¿Para qué? Bueno, yo pensaba primero decirles como qué son las expectativas adaptativas y qué son las expectativas racionales. Primero entender cuál es la diferencia de cada una de esas teorías y con base en eso pues ya empezar a hacer el desarrollo matemático que ustedes pueden tener en su cuaderno. No sé si ustedes tienen dudas sobre ese desarrollo matemático cuando, digamos, hacen iteraciones de una función en otra y hayan como la dinámica en el largo plazo. ¿Eso lo tienen claro o hay dificultades ahí? Digamos como en cómo llegar a esa expresión final que es... ¿No viste mi guía? Sí, mano, para mí se cayó antes. Cuando la profesora estaba haciendo como la dinámica para saber ¿Cómo entregaste primero? La tuya le dio la mano. No, el macro sí no estamos tan mal. No, Pero hasta el momento que no nos han entregado el parcial ya después. no, bien. Bueno, entonces las expectativas adaptativas, cuando hablamos de expectativas adaptativas es precisamente lo que queremos analizar es cómo cambia una variable, ¿no? Llamémosle una variable X. Y cómo nosotros vamos tratando de predecir lo que puede pasar con el valor esperado de esa variable en un futuro cercano. Y eso lo hacemos precisamente utilizando la información que ya tenemos. O sea, lo mejor que podemos hacer para predecir algo es ver qué ha ocurrido antes, ¿no? En ese sentido, si nosotros quisiéramos predecir, por decir, una palabra muy fuerte, predecir, pero si quisiéramos como anticiparnos a qué podría pasar con una variable X, lo que nos dice una expectativa adaptativa es que los agentes toman en consideración un conjunto de información toman en consideración un conjunto de información que va a depender de la variable rezagada un periodo, 2 periodos y así sucesivamente hasta rezagarla en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, pues ustedes ya, creo que los que están aquí todos ya están viendo econometría, ¿no? Sí, sí. Pues caí No, todo. ahí falta uno. Bueno, sencillamente nosotros, digamos, tenemos esta variable xt esperada y podríamos pensar como que tenemos un valor de intercepto, tenemos un valor que ajusta el valor de la variable en el periodo pasado, otro valor que ajusta la variable en el periodo antepasado y así. Digamos que es como la forma más básica de predecir una variable. ¿Dónde está ahora, Pablo? No está en psicología. Pero Pablo le paró por otra hoja. Ya las lágrimas. Entonces, digamos, cuando yo pienso en expectativas adaptativas, pienso en un modelo de este tipo, en el que la variable esperada del periodo siguiente o el actual tiene que, bueno, se trata de predecir con base en un conjunto de información que es la misma variable vista en los periodos pasados, ¿no? Entonces esto puede ser, si lo pensamos como inflación esperada, esto podría ser el valor esperado de todas las inflaciones pasadas, ¿no? Si quieren, la inflación del 2000. Bueno, no sé desde cuándo tiene información de inflación en Colombia, pero por decir algo, 1990. Y en 1991, y así, hasta el PIB, si esto fuera hasta la inflación. Si quisiéramos predecir la del 2025, o sea, aquí tendríamos que incluir hasta el 2024. Sí. Y tomen en cuenta que aquí hay un término de, digamos, de aleatoriedad, que lo que se busca es reducir o hacer que la esperanza de ese término de error sea cero. Pero no empezaría al revés. ¿Cómo así?
No Sí, sé, sí, sí. La del 2024, luego la del 23, así, Ujú. Sí. 2024, A ver, 23, 90. 1900. Lo que tratan de hacer los individuos con este tipo de predicciones es primordialmente reducir el posible error de cálculo o sí, el error de predicción que tienen sus predicciones, para la redundancia. Ellos quieren que ese término de error, digamos, ese término que no es explicado por ninguna de las variables pasadas, sea aproximadamente cero. Lo que tratan de hacer entonces los individuos con estas expectativas, adaptando sus expectativas, es tratar de equivocarse lo menos posible. ¿Listo? Entonces hay un modelo muy, pues que se enseña generalmente, lo van a ver también en econometría seguramente, probablemente en econometría 2, que es un modelo que está detallado de la siguiente forma, que es la inflación en el momento T esperado menos la inflación en el momento T menos 1 esperado igual a lambda por pi T menos 1 menos el menos 1 esperado. Si ustedes ven este factor, ¿ustedes qué dirían que trata de medir este componente? ¿Qué es lo que busca medir ese componente? La diferencia entre lo real y lo que esperaban. Ujú. Es el error de medición, ¿no? Sí, el error. Exactamente. Sí, quiero Error de estimación, más bien, digamos. De estimación. No es un error de medición, sino un error de estimación. Donde yo quisiera, ¿no? Pues lo ideal sería que esta diferencia fuera igual a 0, ¿no? Y este otro término acá, decimos que es el que, digamos, es nuestra variable endógena, que es esa diferencia, y es lo que nos determina cómo se van adaptando las expectativas. ¿Sí? Si las expectativas se van ajustando hacia la alza, o sea, si la inflación esperada en el periodo siguiente es mayor que la inflación esperada en el periodo pasado, pues esta sería una expectativa de que la inflación va a aumentar, ¿no? Es lo que nos estaría diciendo, que es lo que piensan los agentes. Digamos, es difícil medir esto en la realidad porque, pues precisamente son expectativas, o sea, ¿cómo mides tú lo que espera la gente que pase? Y cómo lo mides de forma que sea creíble, ¿no? Porque, listo, tú puedes hacerle encuestas a trabajadores, a empresas, preguntarles qué creen que va a pasar con la inflación. Pero muchos de ellos no van a tener exactamente este modelo en mente y no van a tener como en su cabeza toda la regresión hecha y los betas calculados para realizar una estimación más o menos creíble. Sino que ellos lo que van a decir son, digamos, opiniones, ¿no? Pensamientos que ellos creen que es lo que puede pasar. Entonces, en la realidad trata de aproximarse estas expectativas por medio de encuestas. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos, digamos, una forma más completa de hacer predicciones, y es cuando hablamos de las expectativas racionales. A lo que se refieren estas expectativas racionales es que, de nuevo, van a buscar predecir el valor de una variable. Las personas, las familias, empresas, etc. Pero entonces la pregunta viene, ¿realmente esta variable solo depende de sus rezagos? O sea, ¿realmente solamente podemos explicar la inflación pasada, solo podemos explicar la inflación de este año 2025 por cómo se ha comportado anteriormente? Pues la respuesta es que no, o sea, realmente hay otras variables que pueden incidir
también de manera determinante, como lo veremos más adelante, por ejemplo, la tasa de interés, en donde la tasa de interés pues, tiene un papel fundamental para precisamente controlar esa inflación, ¿no? Y también controla las expectativas de los agentes. Los rezagos también entonces estarán por aquí incluidos. Y variables que no tengan posiblemente nada que ver. Bueno, no nada que ver, sino que no sean la tasa de interés y los rezagos de esta inflación. ¿Listo? No sé, una variable. ¿Qué variable les ocurre que puede explicar la inflación? Así como La tasa de desempleo. la tasa de desempleo. Puede ser, sí. ¿Cómo se llama la tasa de desempleo? ¿Eh? Y también, digamos, pueden pensar en que la tasa de desempleo pasada, qué sé yo. Digamos, van a incluir varias variables que ustedes creen, o que mejor dicho, los agentes creen, que es lo que predice la inflación. Y con base en lo que ocurre a estas variables, vamos a decir que se ajustan las expectativas. Y son racionales porque no solamente se adaptan, digamos, la expectativa de inflación no solo se adapta de acuerdo a las variables pasadas, sino que son racionales porque toman en cuenta o tratan de tomar en cuenta la realidad o varias variables que describen la realidad y con base en ella formar las expectativas. Bueno, si usamos este modelo para tratar de hallar lo que les había escrito por acá, pues nos va a escribir para que es una exenta. Desesperado, lambda, sumatoria de j igual a 0, seguimiento, lambda, y j consulta. O sea, ustedes probablemente le van a pedir hacer esto en el parcial. Ustedes saben cómo llegar de esta ecuación a esa que está allá. ¿Sencillo o difícil? ¿O cómo lo ven? ¿O no están seguros de que será esa la idea? Básicamente tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Y bueno, para explicar las dos formas, tengo que explicar qué es un operador de rezago. Resulta que cuando nosotros tenemos una ecuación que se describe como una ecuación en diferencias, ¿cierto? Que depende precisamente del tiempo y de los periodos pasados de esa variable en el tiempo, pues nosotros tenemos, pues en matemáticas se puede usar dos formas, o se puede usar más bien una notación que lo que nos diga es si esa variable que acompaña a este operador de rezago o de adelanto está rezagada o adelantada X cantidad de periodos. Dicho en palabras más coloquiales, si nosotros tenemos t-1, si yo quiero expresarlo esto en términos de operadores de rezago, lo que tengo que hacer es poner el factor de rezago, que puede ser L de lag o B de back, el operador de rezago por la variable en el momento presente. Digamos que esto es entendido, entendido como una definición, pues. ¿Sí? Digamos, es la definición. En general, la definición general lo que dice es que si yo tengo mi factor de rezago, bueno, pongamos aquí, elevado a la 2, por mi variable en el momento t, eso lo que significa, en otras palabras, es que tengo la inflación en t-2. Y de la misma forma, si tengo la inflación en el periodo t menos k, pues esto se expresa como L elevado al número de periodos que está rezagado, que en este caso es k, por la inflación presente.
Sí, es simplemente un tema de notación, no es nada más, bueno, no es nada más complejo. Y por otro lado, aquí tenemos operador de rezago. Y el operador de adelanto lo que me dice es, ¿qué pasa si yo quiero escribir mi inflación en el periodo T más 1? Pues eso lo puedo escribir como el factor de adelanto, el operador de adelanto. Eso viene de forward. Y funciona de la misma forma que funciona este operador. El operador está elevado aquí en este caso a la 1 y se tiene que multiplicar entonces por el periodo presente de la variable. Si yo quisiera escribirte inflación en el periodo T más 2, pues tengo que escribir F elevado a la 2 y de T. ¿Listo? Y pues para cualquier periodo T más K, cualquier variable en el periodo T más K, sencillamente va a ser F elevado a la K por la inflación presente. Entonces, tengamos eso presente porque en el parcial les pueden decir, listo, digamos que ustedes saben cómo llegar de aquí hacia la ecuación de allá, digamos con lo que ustedes saben hacer, ¿no? Distribuir, pasar esta al otro lado, que ya lo vamos a hacer, pero digamos que nada más detallando. Y pues hacer todos los reemplazos sucesivos de una ecuación en otra y hallar, digamos, las semejanzas que tienen los términos y llegar a lo que está allá. Pueden hacerlo. ¿Qué pasa? Que yo quiero que estén preparados para el parcial porque pueden decirles, haga eso de esta forma. O sea, usando operadores de rezago. Y ahí, pues no sé si, yo creo que no lo hicieron tan al detalle, siento yo en la clase, el desarrollo, o no le dieron el suficiente tiempo, entonces vamos a trabajarlo. Bueno, primero, ¿cómo llegamos de aquí hasta allá de la forma sencilla, por decir algo? No es realmente sencillo, pero ¿cómo llegamos hasta allá? Básicamente lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos hablar es esto, ¿no? Es lo que queremos explicar en función de sus rezagos. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese despeje. Si distribuimos el lambda a pi t más 1, pues nos va a quedar lambda pi t más menos 1 menos lambda pi t menos 1 esperado. Y pues después para despejar este pasamos el pi t menos 1 esperado al otro lado, sumando, y lo podemos factorizar con este pi t más 1, ¿no? Entonces nos quedaría pi t esperado igual a lambda de la inflación en el momento t menos 1 sumado, si yo paso este al otro lado y lo factorizo, va a quedar este positivo 1 menos el lambda, ¿no? Ahí nos quedaría, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos, bueno, de esta ecuación, ¿qué conocemos? Conocemos esto, ¿cierto? Este no lo conocemos. Y este lo conocíamos, ¿sí? A lo que me refiero es que lo conocíamos es que nosotros en el periodo pasado debimos haber estimado este, y esa estimación ¿puedo borrar eso?
esta es la estimación. Esta es la estimación hecha en el momento t, ¿no? En t. Ahora en t más 1, perdón, t menos 1, ¿qué vamos a tener? Pues es sencillamente restarle un 1 a todos los subíndices que tenga ahí, ¿no? Entonces aquí está t, es t menos 1 esperado. Lambda por la inflación en t menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Más 1 menos lambda. La inflación en t menos 2 esperada. Y nosotros decimos, listo, cogamos esta ecuación, llamémosla a esto la ecuación A, a esto la ecuación B, y reemplacémoslas. Tenemos aquí, ya encontramos cuál es la dinámica de pi t más 1, pi t menos 1, y podemos reemplazarla acá. Ahí lo que se van a dar cuenta es que, claro, todavía tenemos este término que es desconocido, ¿sí? Entonces podemos volver a hacer lo mismo para encontrar este. ¿Qué nos va a quedar? Que pi t menos 2 esperado va a ser lo mismo, rezagar esta, dos periodos. Bueno, rezagar esta, un periodo. Pi t menos 3 más 1 menos lambda, inflación de t menos 3 esperado. Supongamos, por el momento, supongamos que solamente tenemos información hasta pi t menos 3. O sea, digamos que solo supongamos, para hacerlo más simple. Bueno, no mentira, adelantemos otro periodo. Supongamos que tenemos que empezamos a medir la inflación en t menos 4, t menos 3. T menos 4. O sea, poniéndolo en tiempo, nosotros conocemos el 2024, 2025, 2023, 2022 y 2021. Digamos que no tenemos esas mediciones. Cuando nosotros cojamos entonces, esto es en t más 2, cuando nosotros cojamos en t más 1, más 3, lo que tendremos es entonces lo mismo, t menos 3 esperado, lambda, pi t menos 4, más 1 menos lambda, pi t menos 4 esperado. Miren que si nosotros tenemos nada más esta información, digamos, es un supuesto que ahorita estoy haciendo, pero más adelante lo podemos extender más allá. Si nosotros tenemos nada más estos datos, que esto es t menos 1, t menos 2, t menos 3, t menos 4. Nosotros no hay forma de que calculemos este valor esperado, ¿sí? Porque para calcularlo tendríamos que tener pi t menos 5, que es el correspondiente al 2020, y pues no lo tenemos. Entonces, para en este caso simplificado, reducido, esto va a ser igual a 0, porque no lo conocemos. De tal forma entonces que si nosotros reemplazamos este acá, llamémosle a esto C y a esto D. Reemplazando D en C, nos queda pi t menos 2 esperado igual a lambda, pi t menos 3 más 1 menos lambda, y aquí nos va a quedar pi t menos 3 reemplazados. T menos 4 más 1 menos lambda.
nos quedaría. Y cogiendo esa expresión, bueno, podemos dejémoslo así. Esta expresión, si la reemplazamos en esta de acá arriba, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos esta nueva ecuación E. Si reemplazamos la ecuación E en la ecuación B, ¿sí? Tenemos t menos 2, la podemos reemplazar acá, nos va a quedar pi t menos 1 esperado igual a lambda pi t menos 2 más 1 menos lambda y todo este número de acá, ¿no? Pi t menos 3 más 1 menos lambda. Sí. ¿Cierto? Haciendo una distributiva, entonces nos quedaría distribuyendo este factor con esto. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de dejar el lambda por fuera, ¿no? De este paréntesis. Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos un lambda, y si dejamos este lambda afuera, al final nos van a quedar puros lambdas afuera, ¿no? Entonces aquí nos quedaría lambda, 1 menos lambda, por pi t menos 3, 1 menos lambda al cuadrado, t menos 4. Fíjense que aquí no aparece otro lambda porque pues omitimos esta parte, ¿no? Perdón, que omitimos esta parte. No, espérate, tengo un error. Pi t menos 4. Listo. Ahí aparece. ¿Listo? Entonces, en este resumen, pues, ¿qué tenemos? Que podemos factorizar este lambda en cada término. Voy a marcar en rojo para que se vea claro. ¿Cierto? Podemos factorizar este lambda y nos va a quedar entonces lambda por t menos 2 más 1 menos lambda pi t menos 3 más 1 menos lambda cuadrado pi t menos 4. Y esto pues le remarqué esto en rojo precisamente porque esto es sencillamente una sumatoria. Sumatoria que podemos agrupar de la siguiente forma. Tenemos aquí que entonces esto es pi t menos 1 esperado, ¿no? Todavía nos falta hacer un reemplazo, pero de hecho, hagámoslo primero. Sí, hagámoslo primero. Cogamos esto, llamémosle f, y tenemos que reemplazar f, que es el valor esperado de inflación de t menos 1. Tenemos que reemplazarlo en esa primera ecuación, ¿no? De tal forma que ahora sí nos queden todos los términos. La inflación de t menos 1 es igual a lambda, la inflación de t menos 1 más 1 menos lambda por todo este factor. Entonces, pues, bueno, distribuyamos de una vez, ¿no? Eso. Tenemos este lambda distribuido con este primer término. Nos va a quedar entonces lambda y t menos 2. ¿Okay? No. Pero es que lo habías factorizado. ¿Cómo? Lo habías factorizado, pero creo que lo habías distribuido otra vez.
¿Este? ¿Cómo así? O sea, se lo estoy reemplazando allá. Por eso. Sí, me estás diciendo que lo vas a distribuir, entonces. ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, estoy reemplazando este acá, ¿no? Y estoy distribuyendo este 1 menos lambda en cada término. No sé. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si distribuimos ese 1 menos lambda con este primer término, más bien, ¿para qué? Volvamos a escribirlo sencillamente. Entonces, pi t menos 2, 1 menos lambda, pi t menos 3. Y tenemos 4. Entonces ahora sí, si lo distribuimos, uno menos lambda por la ecuación del periodo menos 2 más lambda por 1 menos lambda al cuadrado por la inflación del periodo t menos 3 más 1 menos lambda al cubo por pi t menos 4. Y ahí sí, pues nos damos cuenta, ¿no? Tenemos aquí, ahí tenemos algo mal. Sí, no sé por qué no la escribí acá. Ah, no, está actualizado. Ya se escribí. Ya. Y ahí sí podemos factorizar el lambda que está en todos los términos. Y por así decirlo, sacarlo de la sumatoria. Aquí nos queda pt menos 1 más 1 menos lambda t menos 2 más 1 menos lambda al cuadrado pi t menos 3 más 1 menos lambda al cubo pi t menos 4. Y aquí pues nos quedaría este lambda igual, y a todo esto pues le vamos a llamar que es una sumatoria de cosas. Lo agrupamos como una sumatoria porque estas cosas son la misma cosa, ¿no? Pero separadas en momentos del tiempo diferentes. Entonces puede ser la sumatoria desde 0. ¿Por qué desde 0? Porque tenemos que empezar por ese término, ¿no? Y todos los términos contienen el factor 1 menos lambda. Este no lo contiene, pero podemos hacer que lo contenga diciendo que empiece desde 0. Porque entonces cuando analicemos el primer término, j igual a 0, este se va a hacer 1, ¿no? Y va a aparecer ahí como un 1 en el primer término. Y lo común a todos es la inflación en el momento t. Entonces ya nos toca como pensar un poquito y darnos cuenta de que es todavía una regularidad entre la proporción entre este número de exponente y el rezago. Entonces vemos que si aquí es 1, aquí es menos 2, si aquí es 2, es menos 3, si es 3, es menos 4. Como quien dice, este tiene que ser menos el j, al que esté elevado, y restada una unidad adicional. Y ahí nos quedaría la expresión. Claro, esta sería la sumatoria desde j igual 0 hasta 4, ¿no? Hasta 3. Sería la sumatoria desde j igual 0 hasta 3. Pero pues como les digo, si uno piensa que uno puede hacer esto infinitas veces, pues tendría que quedar como un infinito. Ahora, la parte que yo no sé si ustedes vieron en clase con tiempo es cómo llegar a este resultado con operadores de rezago. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues
tenemos que primero escribir todas las ecuaciones en su forma de rezago, ¿no? ¿Cómo nos quedaría la primera expresión? Esa de allá. La del esperado en t. Tendríamos lambda por el factor de rezago elevado a la 1 por la inflación presente más 1 menos lambda de nuevo L a la 1 por el valor esperado de esta variable. Y este podemos bueno, aquí podemos hacer algo, y es que tenemos pi_t más pi_t esperada y la inflación también esperada. Podemos factorizarlo pasando todo esto al otro lado. Tengamos pi_t esperado menos 1 menos lambda L pi_t esperado igual a lambda pi_t, ¿no? Y aquí factorizando esto tendríamos, factorizando la inflación, tendríamos 1 menos 1 menos lambda por L, por el rezago, igual al rezago por lambda por pi presente. Aquí lo que digamos vamos a hacer es este pedazo de rezago, dejar de escribirlo así para ponerlo aquí y simplificar las cosas. Podemos borrarlo ahí y escribir aquí t menos 1, que son equivalentes. Y para ya ese pi_t esperado, pues lo único que faltaría sería dividir por todo esto. Se le anda como acá fuera de momento. 1 sobre 1 menos. Ahí. Y t menos 1. ¿Cierto? Todas las cosas aquí, ¿no? Y aquí lo que vamos a tener es que yo asumo que ustedes recuerdan que si nosotros tenemos una serie geométrica, digamos la sumatoria de r a la n, desde j igual 0 hasta infinito. Lo que aprendieron en cálculo 2 es que esto, si r es un número entre 0 y 1, entonces esto converge a 1 sobre 1 menos r, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta. Lo que podemos hacer es devolvernos, ¿sí? Podemos pasar de esto, que damos la respuesta, que es esta misma estructura, y podemos devolvernos. Entonces esto podríamos pensarlo como la sumatoria de los 1 menos lambda por L a la J. Desde J igual 0 hasta infinito. ¿A qué es igual esto entonces? El primer término es 1, el segundo término es 1 menos lambda por L a la 1, ¿cierto? El tercer término es 1 menos lambda al cuadrado, L cuadrado. El tercero es 1 menos lambda al cubo por L al cubo, y así sucesivamente hasta, bueno, en realidad hasta infinito, pero vamos a ver aquí una suerte. Hasta ese valor j. Ahora si nosotros hacemos, bueno, sabemos que este término representa toda esta suma. Nosotros podríamos escribir este lambda, ¿cierto? Como un múltiplo de esto.
y multiplicado por pi t menos 1. Si distribuimos ese factor en cada uno de los términos, ¿qué nos quedaría? Que pi t esperado es lambda pi t menos 1 más lambda 1 menos lambda por L por pi t menos 1 más lambda 1 menos lambda al cuadrado, L cuadrado, pi t menos 2, y así sucesivamente, en teoría hasta el infinito, pero pues para que entienda la idea, pongámosle ahí un valor superior, 1 menos lambda a la j, L a la j, pi t menos j menos, perdón, ¿qué? Menos 1. Y aquí, bueno, es muy repetitivo lo que estoy haciendo, pero es para que se vea claramente cada cosa. De nuevo podemos factorizar todo esto. Y lo que nos va a quedar adentro es lo mismo que teníamos en la anterior, ¿no? Pi t menos 1 más esto. Pero aquí aparece este L. Lo que podemos hacer ahí es, pues, coger la definición, que la borré, y pasarlo ahí, ¿no? Entonces nos quedaría pi t menos 1 más 1 menos lambda, y ahí nos quedaría que CL significa que estoy rezagando un periodo más esta variable de acá. Entonces ahí nos quedaría la inflación en t menos 2. El lambda está factorizado, queda 1 menos lambda en la 2. Este L se resta acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el L aquí? ¿El uno en la derecha? Sí. Ah, se pasó aquí. No va a lo mismo. Automático. A la 1, claro, este no es término, este es término. Ya. ¿Sí? Todo esto son t-1. No son t-2. Entonces ahí sí, t-1 con 2, es t-3, y así sucesivamente. Este lambda está factorizado, 1 menos lambda a la j, este L elevado a la j. Entonces, ¿cómo nos quedaría si yo quisiera quitar este rezago? ¿Cómo nos quedaría la variable? La inflación en t menos 1 a la j, ¿no? Que pues allá habíamos escrito j menos 1, creo, pero pues lo mismo. En este caso, pues yo dije que j es como el valor final, ¿no? Pero en realidad es una, como les digo, es una suma infinita de términos. Y pues aquí ya vemos que nos queda lo mismo que teníamos antes, ¿no? Esto de nuevo es una sumatoria de términos cuyo factor común es 1 menos lambda, en donde el primer término está elevado a la 0 y aquí tenemos de nuevo entonces 1 y 2, eso sería t menos j, bueno, de hecho aquí lo podemos ver, ¿no? T menos j menos 1, y pues ahí quedaría el ejercicio. Tomando en cuenta que pues, no, esto es una suma infinita. Entonces esas son como las dos formas que les pueden preguntar de hallar con ecuaciones recursivas, de forma recursiva, la inflación esperada en t. ¿Listo? ¿Qué hay? Dije que va a ser con. Ya, o sea, ya. No sé. ¿Ah?
¿Cuánto queda? Ya no otra vamos a explicar portafolio y todo eso. Ah, sí, eso es lo más reciente que están viendo. Sí, lo podemos- Sí. Sí, Lo empezamos ayer, sí. sí, primero con esas cositas. A Toby. Socarino. Brimstone. Bueno, chicos, ¿cuál es la función de los bancos? Bueno, la principal función. ¿Por qué existen los bancos? Dar crédito. Puede ser Para dar crédito, Crear dinero. crear dinero. crear dinero. ¿Los bancos crean dinero? Sí. Pero para crear. Pero sí, ya en las transacciones eso Entre muchas comillas, crean dinero. crean dinero con transacciones. Mi amigo entendía que era grupo. Entre las transacciones crean dinero. Después sacan el dinero a... Sí, claro, lo que pasa es que no crean como tal dinero del Banco de la República, Ah, no, no, no. sino crean su propia moneda, Exacto. que está respaldada en pesos del Banco de la República. Sí. Ujú. Sí, entonces, por eso digo entre comillas, crean dinero, no lo crean. Si no imprimen ni nada, pero pues... Sí, bueno, de hecho, no creo, hoy en día no es como que se imprima dinero como tal, sino que se mete un comando en un computador que dice, créeme tantos millones de pesos. No es como que se imprima, a menos de que se necesite el dinero físico. Pero bueno, puede ser crear dinero. Y es una de las cosas que hacen, pero no es la razón por la que existen. ¿Sí? No, ellos no existen para crear más dinero en la economía. La razón por la que existen, que está relacionada, digamos que la razón hace que por efecto cree dinero, es que ellos quieren evitar que las personas que tienen excedentes de dinero tengan ese dinero guardado bajo el colchón. ¿Sí? Entonces, como ellos saben que, que el dinero no retribuye a la espera, ahorita vamos a ver las características del dinero. Como saben que el dinero no retribuye la espera, no te da una tasa de interés por tener dinero, al menos del dinero físico, pues entonces lo que los bancos quieren es, deme ese dinero, usted que le sobra la plata, deme ese dinero, yo lo guardo, entre comillas, y como yo sé que usted no, que le sobran 20 millones, usted mañana no me va a venir a reclamar esos 20 millones que depositó hoy, pues yo voy a coger esos 20 millones y tengo derecho para prestárselos a otra persona que la necesite, que necesite esos 10 millones, ponle tú que preste. Dicho de forma más compacta, quiero otorgar préstamos a los individuos deficitarios. Yo me escucho. Por medio de la captación de recursos de los superavitarios. Eso es lo que hacen, ¿sí? Otorgar préstamos de individuos deficitarios, evitando que los individuos superavitarios de liquidez tengan su dinero desaprovechado. Porque en realidad sería eso, ¿no? Que tener el dinero fuera del sistema bancario sería desaprovechar esos recursos. Y pues, ¿cómo incentivan? Bueno, primero, ellos tienen que fijar, porque eso existe desde el 2000 a.C., existe la tasa de interés. No como tal, como tasa de interés, pero el concepto, la idea de retribuir a la espera de un préstamo existe, digamos, hay registros que existen desde esos tiempos. Y precisamente la tasa de interés, Un pescado. Lo egipcio. Un vino. la tasa de interés de captación
de colocación, de cobro, 3 millones de pounds por cuidarme el vino. de captación, incentivo, a los superavitarios, a usar el sistema bancario. Y bueno, esta es la tasa de captación, ¿no? Que es la tasa a la que el banco paga a las personas que guardan dinero en él. ¿Esto ya lo habíamos visto? ¿Sí lo tienen claro o es primera vez que lo escuchan? Sí. Sí, sí. ¿Primera vez? No, ya la había hecho. Y por otro lado, la tasa de interés de colocación es la que cobra a los agentes demandantes de crédito, o sea, los deficitarios. Sí, es como la forma en la que él busca hacer eso. Entonces, a grandes rasgos, las ganancias de los bancos, que voy a escribir como PI, pues sería igual a la diferencia de las tasas, ¿no? La tasa a la que prestan, que es lo que ellos, es su ingreso básicamente, la tasa de captación, perdón, de colocación, restada la tasa de captación, que después ya saben, ¿no? La tasa a la que le devuelve la plata a quienes meten dinero en su sistema. Pero claramente la única fuente de financiamiento de los bancos no es solamente por medio de esta tasa de interés. O sea, más bien, la única forma en la que generan beneficios es por la tasa de interés. Pero muchas veces ellos necesitan tener un tipo de equilibrio, muchas veces no, siempre necesitan tener un equilibrio entre la plata que prestan o la plata que sale de su banco y la plata que entra a su banco. Cuando el banco está en una situación en la que las personas van a retirar mucho, digamos, mucho dinero por que pase cualquier cosa y la gente quiera cambie sus expectativas y quiera tener todo su dinero en efectivo, pues lo que ocurriría es que la salida, pues, imaginemos el banco, un banco comercial de esta forma, entonces tendría unas entradas que serían pues, entradas de los superavitarios y tendría unas salidas que es la salida de los deficitarios. O sea, le entra a este sistema el efectivo por medio de las personas que le sobran y sale por medio de los préstamos que le dan a la gente que no le sobra. ¿Sí? Pero, digamos, a veces cuando este equilibrio, no existe un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, lo que los bancos tienen que hacer es recurrir a otras formas de adquirir liquidez. Otras formas de adquirir liquidez, entonces, sería una de ellas. Una de ellas sería las formas de adquirir liquidez de los bancos pueden ser pidiendo préstamos a otros bancos
comerciales o pidiendo préstamos al Banco de la República. Yo les hablaba al principio, muy al principio de las monitorías, que teníamos diferentes tipos de tasas, ¿no? Teníamos tasas de política, tenemos la tasa de captación, la tasa de colocación, la activa y la pasiva, tenemos las tasas interbancarias, tenemos la tasa, bueno, creo que ya. Y pues les decía que la tasa interbancaria era precisamente esa tasa a la que un banco comercial, banco de vivienda, por ejemplo, le presta dinero al banco que necesita liquidez. Esta tasa, recuerden que se formaba por medio del mercado, la tasa interbancaria se formaba por medio de las dinámicas de mercado que se dan entre bancos, ¿cierto? Si imaginamos la tasa de interés como el precio del dinero, o el precio de pedir prestado, más bien, pues esta tasa de interés se va ajustando de acuerdo a las necesidades de liquidez entre bancos. ¿Sí? Mientras que esta del Banco de la República es una tasa de interés que se llama tasa de interés de política monetaria, que básicamente es la tasa que nosotros veíamos en los mecanismos que elegía bajar o subir. ¿Sí? Era esa tasa, que hace poquito también, pues de hecho no la cambiaron, pero pues tomaron una decisión sobre qué hacer con esta tasa. Esta tasa no se regula por el mercado, sino que es una tasa fija que el Banco de la República tiene el derecho y el deber de estipular. ¿Sí? Ahora, nosotros, bueno, yo ese día también decía que esta tasa interbancaria, ¿cómo es la relación entre estas dos tasas? ¿Cómo esperan ustedes que sería? Ese día les dije, pero pues, ¿cómo esperan que fuera esa relación entre las tasas? ¿Que sea menor? ¿Cuál? La interbancaria. ¿Por qué que sea menor? ¿Por qué? Porque los préstamos de corto plazo. Son préstamos de corto plazo. Sí, podría ser. ¿Cómo es el mayor? ¿Mayor? ¿Esta que esta? Ajá. ¿Por qué? Por lo que decía sobre la imagen que se da cuando se gana el dinero al Banco de la República, como el efecto que tiene la imagen. ¿Qué efecto? No O sea, que el efecto negativo que tiene un banco comercial y la pide el dinero al Banco de la República. Entonces, puede que sea mayor la tasa interbancaria porque evita eso. Pero entonces no tendría sentido pedirle banco a los otros bancos, préstamos a los otros bancos. O sea, entiendo tu punto, pero sí es al revés. Es al revés. ¿Por qué? Porque la lógica funciona al revés de como la dijiste, más o menos. ¿Sí? O sea, precisamente pedir préstamos al Banco de la República es percibido como una falta de confianza en el banco. O sea, si algún día sale la noticia de que X banco le pide tantos millones prestados al Banco de la República, eso da una mala imagen del banco comercial. ¿Por qué? Porque ningún banco comercial le va a prestar, y el único banco que siempre le va a prestar es el Banco de la República. ¿Sí? Generalmente tiene que ser la tasa de interés del Banco de la República mayor. Precisamente para incentivar que los bancos pidan prestados entre ellos. Mejor dicho, el Banco de la República lo que quiere es no ser un papá de los bancos, básicamente. No quiere ser tomado como cualquier cosita de balance de liquidez, pidámosle prestado al Banco de la República. No quiere eso. Y además, esta tasa también sería menor porque precisamente está ajustada por el mercado, ¿no? O sea, es más sencillo que uno llegue a un equilibrio por dinámicas de mercado que por tirarle y atinarle. ¿Sí? Es más sencillo. Claro que eso no explicaría por qué sería mayor, ¿no? Podría también ser pegarle y atinarle por debajo. Pero bueno, básicamente eso. Como esta siempre es mayor, cuando los bancos de Cine y el Banco de la República están dando la imagen, están diciendo al resto, nadie me está prestando, ninguno de los bancos comerciales me presta a esta tasa menor, y tengo que endeudarme a un precio mayor, que es la tasa de política,
para poder solventar mis necesidades de liquidez. Pero sí, pedirle prestado al Banco de la República da una mala imagen del banco que pide prestado. Bueno, entonces acá vemos aquí esa parte de las tasas, nada más como un recordatorio. Esta tarde, o si no es más ratico, les voy a mandar un artículo por si lo pueden leer. No es un artículo, tiene 2 páginas realmente, en el que cuentan precisamente un poco la historia referente a las tasas de interés y explican a grandes rasgos por qué esa tasa de interés puede ser menor a 0. Esta tasa de interés y esta, ¿no? Pueden ser menores a 0. Esta siendo la tasa de interés nominal y esta la tasa de interés real. Que bueno, no lo hicimos aquí, no sé si ustedes lo consideren necesario hacer el desarrollo matemático para llegar a la ecuación de Fisher. ¿Sí? ¿No? O sea, la ecuación de Fisher es la que te dice que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Sí? El desarrollo para llegar a ella no creo que sea muy complejo, pero por eso les pregunto, o sea, ¿ustedes quieren que lo haga o...? Bueno, tratamos de esto. ¿Cuándo sería la tasa de interés real negativa? Según esta ecuación de Fisher. Cuando la inflación es mayor que R menor a 0. si T mayor que I. Pero bueno, y esas preguntas de parcial, ojo ahí. Primero, una tasa de interés negativa, listo, puede ser explicada por esta relación. No, hay un proceso inflacionario que está haciendo que el dinero pierda su valor con mayor rapidez, más rápido de lo que esa riqueza que se tiene en bonos me alcanza a remunerar la pérdida de riqueza por el dinero. ¿Cierto? Entonces, bueno, sí, básicamente eso. Pero ¿qué sentido tendría esta tasa de interés negativa? O sea, esta tasa de interés nominal negativa. ¿Por qué podría ser negativa? ¿Qué significaría eso primero? En términos de las obligaciones o de las relaciones entre el banco y el que mete plata al banco. ¿Qué significaría eso para ustedes, por ejemplo, que meten plata en banco, que el banco les diga la tasa de interés negativa? ¿Qué les estaría diciendo a ustedes? La cobra, no estoy perdiendo plata. Les va a cobrar a ustedes por guardarlo. ¿Y qué significa eso para las personas, bueno, para las empresas, más bien que quieren realizar procesos de inversión? Otro lugar donde es una menor tasa. ¿Cómo? Sale capital. Buscan donde pues tengan mejor retorno. ¿Cómo así? No. Sí, pues sí. O sea, un inversionista tiene 10 millones de pesos para invertir en algo. el tipo de interés. ¿Cómo? Si baja el tipo de interés, ¿cómo se hace la inversión? No. O sea, ¿qué significa en términos prácticos el que un banco te diga a ti, como inversionista, que tú tienes 10 millones en tu bolsillo y quieres invertirlo en algo, que él te diga a ti, perdón, no, al revés, que tú quieras invertir en algo y tengas que pedir un préstamo de 10 millones? ¿Qué te estaría diciendo a ti el banco cuando te dice que te presta a una tasa de interés negativa? O a pagar menos. Vas a terminar pagando menos de lo que pediste prestado. Medio raro eso, pero te pagan por pedir prestado.
De pago. No, esa mandada, eso Jacobo, pero un poco probado. Ah, mis 200.000 pesos. De 200.000. O sea, podrían, no sé, pensarlo como que pedir un préstamo podría verse como un activo. Algo así, bien raro, ¿no? Bien extraño. En muchos países realmente esto está prohibido. O sea, esta tasa de interés negativa, la tasa de interés nominal no puede ser negativa por regla, más bien, por leyes. Está reglamentado, o sea, no, en algunos países esto no puede ocurrir. Por otras causas que no haremos en este curso. Pero, pues hay países como Dinamarca, Japón, Y no es muy baja, ¿no? De 0 punto algo. ¿cómo? Muy baja en esos países, ¿no? Lo que habla la lectura que les vamos a dar esta tarde, si la pueden hacer y si la pueden leer, es que esos países tomaron la decisión de hacer que su tasa de interés nominal fuera negativa, no muy baja, negativa. negativa. Pero realmente sí. No, sí, realmente es esta, ¿no? Nominalmente. Nominalmente negativa. Ya no pensé que no funcionaba. ¿Cómo? Creo que en Japón era el 0 algo y era la más baja, ¿no? Si es negativa, en serio. ¿Cuándo? ¿Cómo lo vi el año pasado? Bueno, es que ese artículo es como de 2021, me parece. Como 26. Pero entonces, ¿por qué esos países harían eso? O sea, ¿por qué un gobierno permitiría que sus bancos presten a una tasa negativa? Suecia y Suiza. Incentivar el consumo. Por la cantidad de dinero que circula en la economía. Explícame eso. No queda claro. Sí, no, claro, uno podría primero pensar cómo afectaría eso a los mecanismos, ¿no? Sería, no es una cosa pensarlo, pero te pregunto. Teníamos en Apple. No sé, la verdad, no sé cómo podría expresar eso en cambios. Pero, o sea, si pagan por pedir prestado, lo que buscan es que haya más dinero que consuman más, ¿no? Exacto, hay un exceso de oferta que hace que la tasa de interés sea muy baja, ¿no? Un exceso de oferta que es plata. De dinero. O que hay tanta cantidad de dinero que pues por ende la tasa de interés baja y hay pues que lo que Ya. debería haber una salida de capitales. Hay mucho dinero en la economía y como la demanda no iguala a esa oferta de dinero, hay que bajar la tasa hasta negativo para... Sí, bueno, ahí sí la verdad no sé. No sé si eso podría ser una explicación. Yo en el parcial traté de decir algo así porque salía esa pregunta, o sea, explique por qué esta sería negativa y explique por qué esta sería negativa. Era algo así la pregunta. Y básicamente lo que yo puse era como que si tenemos la demanda de dinero por acá y ajustamos la oferta por acá, pues sería una tasa siempre positiva, ¿no? Pero si no hubiera esa función de demanda como su contrario, pues una tasa de interés negativa estaría por acá. Y eso diría que hay menos, o sea, hay dinero negativo. Pero eso diría que... Pero que entonces ¿qué Sí, eso que tiene eso significa. con la demanda de dinero? La demanda también sería negativa, ¿no? ¿Está acá? Sí, claro, o sea, por eso te digo, visto desde esta óptica no tiene mucho sentido. Te cobro. Ah, Te cobro la pregunta. que me pasa. Pero no solamente hice eso, no puse otras cosas. Ahorita se los mando, Michelle. La cosa es que eso lo hacen precisamente por esta razón. Bueno, no precisamente solo por esta, ahí cuando ustedes lo lean van a leer que hay otras razones, pero primordialmente una de esas fue porque eso significa que le están pagando a quienes piden prestado. Y entonces resulta que el problema de esos países era que había muy pocas personas, digamos, había pocos incentivos para invertir en nuevos proyectos. Y poniendo una tasa de interés negativa, consiguen que las personas que antes no estaban seguras de invertir o no, pues al ver que les van a pagar por pedir un préstamo, dicen, listo, pues saquémoslo. Y eso que aumenta bueno, sí, visto de los mecanismos, aumenta la inversión, ¿no? Claro, aumenta la inversión. Entonces, pues una de las razones son esas, las otras ya les vemos ustedes que la lean con tiempo, las mediten. Y yo creo que como ir dejando por ahí, tenía algo sobre valor presente y futuro, pero no sé si